La Navidad tiene un origen muy oscuro, y les demostraré que todavía los controla hoy en día. ¿Qué pasaría si les dijera que todo lo que celebran el 25 de diciembre fue diseñado para programar su subconsciente? ¿Y si las personas que crearon estas tradiciones sabían exactamente lo que estaban haciendo? Hay una razón por la que Santa Claus es un anagrama de Satanás. No es coincidencia, es etimología. Y antes de que lo descarten, permítanme mostrarles algo que cambiará su percepción para siempre. Miren la palabra Navidad. Cristo, misa. Una misa para Cristo, pero ¿qué Cristo? Porque Jesús de la Biblia no nació en diciembre. Todos los eruditos lo admiten. Entonces, ¿de quién están celebrando el cumpleaños en realidad? ¿Y por qué Santa Claus, esta figura vestida de rojo que los ve cuando duermen, sabe cuándo están despiertos y juzga si se han portado bien o mal? ¿Por qué suena exactamente como una descripción oculta de Saturno? Esto es lo que no les cuentan. Las palabras, los símbolos, los rituales que repiten cada diciembre fueron diseñados específicamente para mantenerlos atrapados en una frecuencia antigua, una frecuencia de materialismo, adoración comercial, programación infantil que los acompaña hasta la edad adulta. Y aquí es donde se pone inquietante. En la antigua Roma, celebraban la Saturnalia, la adoración de Saturno, el dios del tiempo, la limitación y el control. Las fechas, del 17 al 25 de diciembre. Las tradiciones, dar regalos, banquetes, decorar árboles, inversión de roles, donde los amos servían a los esclavos por un día. ¿Les suena familiar? No lo reemplazaron, simplemente le cambiaron el nombre. Mantuvieron la frecuencia y cada año participan en un ritual antiguo sin saber lo que realmente están invocando. Escuchen, sé que esto suena fuerte desde el principio, pero quédense conmigo porque lo que les voy a explicar no es una teoría de la conspiración. Es el reconocimiento de patrones observables, y una vez que lo vean, no podrán dejar de verlo. Así que, aquí está lo que nadie menciona. Cada diciembre cambian. Se convierten en una versión diferente de sí mismos, más emocionales, más nostálgicos. Gastan dinero que no tenían planeado gastar. Sienten cosas que no eligieron sentir. Disminuyen el ritmo. El tiempo se siente extraño. Te conectas con personas que has ignorado durante 11 meses. Y luego llega enero, y te propones un montón de cosas. Año nuevo, vida nueva. Y para marzo ya se han esfumado. Completamente disueltas. Y te han dicho que esto es solo el espíritu navideño, ¿verdad? Cultura, tradición, tiempo en familia, la magia de la Navidad. Pero esto es lo que confunde a la gente cuando empieza a prestar atención de verdad. Tu cuerpo no responde al espíritu. Tu cuerpo responde al ritual. Tu sistema nervioso trata diciembre como una alerta de emergencia. Los recuerdos de la infancia vuelven sin permiso. Te sientes generoso, culpable, solo, esperanzado. Todo al mismo tiempo. Y sucede cada año como un reloj. Los mismos patrones, los mismos picos emocionales, el mismo agotamiento en enero. ¿Nunca te preguntaste por qué nadie te dijo que la emoción colectiva colapsa la realidad más rápido que la intención individual? Nadie te explicó que cuando miles de millones de personas sienten lo mismo al mismo tiempo, se crea un efecto de campo electromagnético masivo. Nadie mencionó que las civilizaciones antiguas usaban rituales estacionales específicamente para fijar líneas de tiempo y reiniciar poblaciones. Creías que estabas celebrando, pero estabas participando. Y piénsalo un segundo. La Navidad coincide con el solsticio de invierno, el momento exacto en que el eje de la Tierra se inclina más lejos del Sol y la conciencia humana se vuelve más receptiva a la sugestión. Eso no es poesía. Eso es neurociencia unida a tecnología ancestral. El día más oscuro del año, máxima oscuridad, máxima vulnerabilidad biológica. Y justo ahí, en ese preciso momento, la humanidad ha colocado su ritual más importante. Cada cultura que entendía la conciencia colocó algo masivo en el solsticio. Todas. Eso no es coincidencia. Es diseño. Los rituales funcionan a través de la repetición.
más simbolismo, más emoción. Haz algo una vez. Es un evento. Hazlo cada año durante toda tu vida. Eso es programación de identidad. Añade símbolos que eluden tu lógica. Árboles, luces, regalos, sangre, colores rojos. Y estás hablando directamente con el subconsciente. Estás escribiendo código en el sistema operativo. Esto es lo que la élite entiende y que a ti no te enseñaron. Memoria más emoción más simbolismo. Es igual a sobreescritura subconsciente. Cada diciembre, tus huellas de la infancia se reactivan. Las canciones, los olores, las películas, no te recuerdan la Navidad. Son las Navidades. Lo codifican en tu sistema nervioso año tras año. Y cuando miles de millones de personas se sincronizan en torno a los mismos símbolos al mismo tiempo, la realidad se distorsiona, las líneas temporales se reinician. El campo colectivo se reescribe a sí mismo. Por eso enero se siente como un nuevo comienzo, aunque literalmente sea solo otro mes en un calendario creado por el hombre. El ritual se completa, la frecuencia cambia, tu realidad se reinicia y ni siquiera sabías que habías dado tu consentimiento. Así que, después de este vídeo, nunca volverás a experimentar la Navidad de la misma manera. No lo digo para ser dramático. Lo digo porque una vez que ves el ritual, no con paranoia, sino con claridad, no puedes volver a la participación inconsciente. Dejarás de alimentar tradiciones que no elegiste. Notarás cuando te invada la nostalgia y la reconocerás como un detonante en lugar de una verdad. Verás aparecer los símbolos y comprenderás para qué están diseñados. Sentirás la atracción emocional y te darás cuenta de que no es magia aleatoria. Esta es tecnología ancestral. Y sigue funcionando, sigue activa, sigue extrayendo energía. Y mira, no se trata de rechazar la Navidad. No se trata de arruinar diciembre ni de hacerte sentir mal por disfrutar. Se trata de ver lo que realmente está sucediendo. La Navidad es ingeniería de frecuencias, es arquitectura de la conciencia. Es un mecanismo de colapso de la realidad disfrazado de tradición cultural. Una vez que lo ves, una vez que realmente entiendes cómo funcionan los rituales, cómo la emoción colectiva moldea la realidad, cómo la repetición simbólica programa el subconsciente, nunca podrás dejar de verlo. Y eso no es una pérdida, es libertad. Porque los rituales solo te controlan cuando no sabes que estás dentro de ellos. Bien, permíteme llevarte atrás en el tiempo, mucho antes del cristianismo. Antes de Jesús, antes de cualquiera de las historias que te contaron sobre el 25 de diciembre. El solsticio de invierno ha sido el momento más significativo para la humanidad durante decenas de miles de años, y lo digo en serio. Si lo piensas bien, por supuesto que lo era. Vivías en una época anterior a las luces eléctricas, a la calefacción central, antes de que pudieras simplemente encender un interruptor y hacer desaparecer la oscuridad. El sol es tu única fuente fiable de calor y luz. Y cada día después del solsticio de verano, el sol se pone un poco antes. Los días se acortan. Las noches se alargan, hace más frío, está más oscuro. Y llega ese momento, ese día específico en que el sol alcanza su punto más bajo en el cielo. El día más corto, la noche más larga. El 21 de diciembre, aproximadamente, según las creencias de los pueblos antiguos. Este era el momento en que el sol podría simplemente seguir muriendo, cuando la oscuridad podría realmente triunfar. Y a nivel biológico, tenían razón al estar aterrorizados, porque sin el regreso del sol, todos mueren. Los cultivos no crecen, los animales no sobreviven, la civilización colapsa. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon rituales, rituales masivos, elaborados e intensos emocionalmente, diseñados para, y estoy hablando literalmente, convencer al sol de que regresara, honrar su regreso o celebrar su renacimiento. El ritual cambia según la cultura, pero el momento siempre es el mismo. Siempre el solsticio. Los egipcios celebraban el renacimiento de Horus. Los persas celebraban a Mitra, el dios sol,
nacido de una roca. El 25 de diciembre, los nórdicos quemaban troncos, trayendo árboles de hoja perenne a sus hogares para recordar que la vida persiste incluso en la estación de la muerte. Los celtas encendían hogueras. Los romanos celebraban la Saturnalia, de la que ya hablamos, y aquí es donde se pone interesante. Aparece el cristianismo. Jesús se convierte en la figura central de una nueva religión. Pero las personas que difundían el cristianismo tenían un problema. No se pueden simplemente borrar rituales que han estado arraigados en la conciencia humana durante miles de años. No se puede decir a las poblaciones, oigan, dejen de celebrar el solsticio, ahora es pagano. Así que, en cambio, hicieron algo mucho más inteligente. Superpusieron su historia sobre el ritual existente. Dijeron, Jesús, la luz del mundo, nació el 25 de diciembre, aunque no fuera cierto. Aunque cualquier estudioso de la Biblia les dirá que los pastores en el campo, el censo, la cronología histórica, todo apunta a la primavera o el otoño, no al invierno. Pero el 25 de diciembre no se eligió por precisión histórica, se eligió por efectividad psicológica. Tomaron a Sol Invictus, el Sol Invicto, la festividad romana del 25 de diciembre, que celebraba la victoria del sol sobre la oscuridad, y dijeron, ese es Jesús. Ahora Él es la luz, Él es el renacimiento, es el Hijo que nunca muere. Y funcionó porque el ritual ya existía. La estructura emocional ya estaba construida. El simbolismo ya estaba arraigado. Lo único que tuvieron que hacer fue cambiar el nombre. La Navidad no comenzó con Jesús. La Navidad es la continuación de algo mucho, mucho más antiguo. Una técnica para reconfigurar la conciencia colectiva en el momento psicológicamente más vulnerable del año. Y aquí está lo que me dejó helado. Cuando investigué esto por primera vez, la iglesia cristiana primitiva ya lo sabía. Escribieron sobre ello. San Agustín, uno de los padres de la iglesia más influyentes, dijo literalmente que eligieron el 25 de diciembre para que coincidiera con las fiestas paganas. Así la conversión sería más fácil. No lo ocultaron. Simplemente esperaron a que la mayoría de la gente lo olvidara. Así que ahora tenemos este ritual que se ha estado celebrando durante miles de años. En la misma fecha, con los mismos símbolos, las mismas emociones. Y cada año, miles de millones de personas participan sin preguntarse por qué. Simplemente lo hacen, porque eso es lo que se hace en diciembre. Así de profunda es la programación. Bien, hablemos específicamente de las Saturnales, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Saturno era el dios romano del tiempo, la agricultura, la riqueza, y esto es clave. Representaba la edad de oro que existió y luego desapareció. Una época en la que los humanos vivían sin trabajo, sin sufrimiento, y cada diciembre los romanos celebraban esta edad de oro perdida, invirtiendo la realidad durante una semana. Los amos servían a los esclavos. Las normas sociales se derrumbaban. La gente se hacía regalos, decoraban con vegetación, comían, bebían y festejaban durante 7 días seguidos, del 17 al 23 de diciembre, a veces extendiéndose hasta el 25. Y aquí está la parte interesante. La forma en que describían a Saturno es casi idéntica a cómo describimos a Papá Noel, una figura anciana con una larga barba asociada con el juicio y el tiempo. Lo ve todo. Sabe si te has portado bien o mal. Recompensa a los que lo merecen y castiga a los malvados. Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, todos nombres diferentes para el mismo arquetipo. Y ese arquetipo es mucho más antiguo que el cristianismo. Es el juez anciano, el supervisor, el que observa, registra y distribuye justicia basándose en tu comportamiento. Y lo sé. Algunos de ustedes ya están pensando, bueno, pero Papá Noel es solo una historia divertida para niños. Es inofensivo y sí, en la superficie, claro. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Por qué Papá Noel vive en el Polo Norte, la cima del mundo, el lugar desde donde puede verlo todo? ¿Por qué tiene una lista? ¿Por qué la revisa 2 veces?
¿Por qué toda la mitología se basa en la vigilancia y el juicio? Porque esa es la función del arquetipo. Enseñar a los niños que siempre están siendo observados, que su comportamiento siempre está siendo registrado, que las recompensas y los castigos provienen de una figura de autoridad externa que lo ve y lo sabe todo. Se les enseña a los niños a interiorizar el concepto de la observación constante y lo llevan consigo hasta la edad adulta. Ya no crees en Papá Noel, pero el patrón ya está instalado. La creencia de que alguien en algún lugar está llevando la cuenta, que estás siendo juzgado, que necesitas ser bueno para merecer recompensas. Eso no es un juego de niños, es condicionamiento conductual. Y las Saturnales no desaparecieron, simplemente se renombraron. Los mismos regalos, los mismos banquetes, la misma inversión de roles. Ahora lo llamamos la temporada de dar, donde se espera que seamos generosos con los menos afortunados. Las mismas decoraciones, el mismo periodo de tiempo, las mismas emociones. No reemplazaron el ritual, simplemente cambiaron la mascota y te dijeron que era algo nuevo. Ahora, aquí es donde esto se vuelve aún más profundo, porque no se trata solo de historia, no se trata solo de símbolos, se trata de lo que te sucede biológica y psicológicamente cada diciembre. Y esta es la parte que la mayoría de la gente siente, pero nunca nombra, año tras año, con la precisión de un reloj. Experimentas estados emocionales en diciembre que no experimentas en ningún otro momento. Sientes una nostalgia tan intensa que casi duele. Te sientes generoso de maneras que no tienen sentido lógico. Das a personas que apenas conoces, gastas dinero que no tienes, te agotas para hacer felices a los demás. Te sientes solo incluso cuando estás rodeado de gente. Te sientes esperanzado y resignado al mismo tiempo. Y aquí está lo increíble. Lo mismo le pasa a todos los demás. Al mismo tiempo, miles de millones de personas sienten variaciones del mismo cóctel emocional, sincronizadas en todo el planeta. Eso no es cultura, eso es sincronización masiva. ¿Sabes cuando estás en un concierto y todos se mueven al mismo ritmo? ¿Cómo tu ritmo cardíaco comienza a sincronizarse con el de las personas que te rodean? ¿Cómo la multitud se convierte en un solo organismo por un momento? Eso es sincronización. Eso es coherencia colectiva. Ahora, imaginemos esto a escala de 2.000 millones de personas, todas escuchando las mismas canciones, viendo los mismos símbolos, realizando los mismos rituales y sintiendo las mismas emociones. ¿Qué creen que esto le hace a la conciencia colectiva? A finales de la década de los 90, la Universidad de Princeton llevó a cabo un proyecto llamado Proyecto de Conciencia Global. Instalaron generadores de números aleatorios por todo el mundo, dispositivos que supuestamente producían resultados completamente aleatorios, sin ningún patrón, y los monitorearon durante importantes eventos globales. El 11 de septiembre, la muerte de la princesa Diana, el funeral del Papa Juan Pablo II, la segunda Nochevieja, y algo imposible sucedió. La aleatoriedad disminuyó. Los números comenzaron a mostrar coherencia, una desviación estadística que no debería existir. Como si millones de personas concentradas en el mismo evento al mismo tiempo estuvieran afectando la realidad física. Lo llamaron conciencia de campo. La idea de que cuando suficientes mentes se sincronizan, algo medible ocurre en el mundo físico. Ahora, piensen en la Navidad, no solo un día, sino toda una temporada, meses de preparación. Las mismas canciones una y otra vez, las mismas películas cada año, los mismos símbolos por todas partes, las mismas narrativas emocionales reforzadas a través de cada anuncio, cada conversación, cada tradición, están siendo influenciados. Su frecuencia emocional se está sincronizando con la de todos los demás. Y cuando tantas personas alcanzan la misma frecuencia al mismo tiempo, la realidad se vuelve fluida. Eso no es una metáfora, es mecánica cuántica. La observación colapsa la función de onda. La atención moldea la realidad. Y la atención colectiva a esa escala, es un evento de colapso de la realidad.
Diciembre no se siente diferente solo por el clima o las fiestas. Diciembre se siente diferente porque estás participando en el evento emocional sincronizado más grande de la historia de la humanidad. Y tu sistema nervioso lo sabe. Tu cuerpo responde a ello, incluso si tu mente consciente no tiene ni idea de lo que está pasando. Lo sientes cada año. Esa extraña vulnerabilidad, esa apertura emocional, el tiempo que parece ralentizarse. No lo estás imaginando. Estás respondiendo exactamente como está diseñado. Así que déjenme contarles el momento en que esto me hizo clic personalmente, porque antes pensaba que simplemente era sentimental con la Navidad. Me encantaba. Las luces, la música, todo. Me emocionaba viendo esos anuncios de Coca-Cola con los osos polares. Se me salían las lágrimas al escuchar I'll Be Home for Christmas. Pensaba que era un sentimental. Pero un diciembre, creo que hace 4 o 5 años, estaba en un Target a media tarde, el 18 de diciembre o algo así, y caminaba por la tienda mientras sonaba música navideña y había decoraciones por todas partes. Y sentí esa sensación, ya saben, esa sensación cálida, nostálgica y ligeramente melancólica. Y pensé que debería comprarle algo a mi madre, algo bonito, algo que no necesitara, pero que la hiciera feliz. Y me detuve en el pasillo y me pregunté, ¿de verdad quiero hacer esto o siento que tengo que hacerlo? Y no pude responder. Literalmente no podía distinguir entre el deseo genuino y la compulsión programada. Fue entonces cuando me di cuenta, esto no es mío. Este sentimiento, esta generosidad, esta nostalgia, todo este estado emocional, se activa puntualmente cada año, lo quiera o no. Eso no es sentimiento, es programación. Y esto es lo que realmente me desconcertó. Me dedico a estudiar la conciencia. Enseño a la gente a romper patrones condicionados. He pasado años aprendiendo a observar mis propios procesos mentales y emocionales. E incluso yo no lo vi hasta que me detuve y me hice la pregunta. Si esto me pasó desapercibido a mí, le está pasando desapercibido a todo el mundo. Porque el ritual está tan normalizado, tan arraigado culturalmente, tan reforzado emocionalmente, que cuestionarlo se siente como atacar algo sagrado, como ser desagradecido, como no entender el sentido. Pero, ¿y si cuestionarlo es precisamente el sentido? ¿Y si la participación consciente comienza con ver el mecanismo? Claramente, empecé a observar mi comportamiento, de diciembre a diciembre, año tras año. Y los patrones eran innegables. Los mismos arcos emocionales, los mismos picos de gasto, el mismo agotamiento en enero, los mismos propósitos de año nuevo, seguidos de la misma desmotivación en marzo. Y no era solo yo. Todos mis conocidos seguían el mismo programa, con detalles diferentes, pero la misma estructura. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿qué es realmente un ritual y por qué funciona incluso cuando no crees en él? Porque aquí está la clave de los rituales que la mayoría de la gente no entiende. No se necesita fe para que un ritual funcione. Solo se necesita participación. Los rituales funcionan a través de la repetición, el simbolismo y la implicación emocional. Puedes ser completamente ateo y aún así emocionarte hasta las lágrimas al verla. Es una vida maravillosa, incluso por 20ª vez. Puedes rechazar cualquier significado religioso y aún así sentir algo especial en diciembre. Al ritual no le importa en qué creas, le importa lo que haces y cómo lo haces. Programa tu subconsciente. Piénsalo de esta manera. Si te pidiera que te cepillaras los dientes todas las mañanas durante 30 años, se convertiría en algo automático, ¿verdad? No lo piensas. Simplemente lo haces. Tu cuerpo conoce la rutina, tu mente se desconecta. Es un hábito. Ahora, añade significado a ese hábito. Añade simbolismo, añade emoción, añade participación colectiva. Ahora no es solo un hábito, es un ritual. Y los rituales van más allá de los hábitos, porque codifican la identidad, no solo el comportamiento. Cada vez que participas en la Navidad, estás reforzando las vías neuronales asociadas con la Navidad.
las imágenes, los sonidos, los olores, las emociones. Todo se activa a la vez, y las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Eso es neurociencia básica. Haz esto una vez. Impacto insignificante. Haz esto todos los años durante toda tu infancia y luego durante toda tu vida adulta. Eso es programación a nivel de identidad. Y aquí está lo importante. Los rituales que se realizan anualmente son más poderosos que los rituales que se realizan a diario. ¿Por qué? Porque los rituales anuales marcan el tiempo, se convierten en puntos de referencia de la identidad. Cada diciembre te preguntas, consciente o inconscientemente, ¿quién soy en comparación con el año pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha permanecido igual? El ritual fuerza la autoevaluación, crea un antes y un después. Te hace compararte con tu pasado. La Navidad no es un día. La Navidad es una realidad. Un punto de referencia, y estos puntos de referencia determinan lo que se consolida para el siguiente ciclo. Ahora hablemos de lo que sucede cuando esto se amplía. Cuando pasas del ritual individual al ritual colectivo, porque aquí es donde entramos en algo que parece imposible, hasta que se examina la investigación real. La emoción colectiva no solo se siente poderosa, sino que afecta de forma medible la realidad física. Ya hablamos del proyecto de conciencia global, pero permítanme profundizar. En 2008, investigadores del Instituto HeartMath realizaron estudios sobre la coherencia grupal. Hicieron que las personas meditaran juntas, concentrándose en la misma intención, sincronizando su respiración y sus estados emocionales, y midieron los campos electromagnéticos que se generaban. Los corazones individuales producen campos electromagnéticos que se extienden varios metros más allá del cuerpo, y que son medibles. Esto no es misticismo, pero cuando los grupos se sincronizaban, cuando lograban coherencia, la intensidad del campo no solo se sumaba, sino que se multiplicaba. El campo colectivo era exponencialmente más fuerte que la suma de los campos individuales. Ahora, piensen en un estadio lleno de gente. 70,000 personas viendo el mismo partido, sintiendo la misma tensión, estallando en la misma celebración en el mismo momento. Se puede sentir el campo, se nota cuando el público está inmerso en el juego y cuando no. Eso no es imaginación, es un fenómeno energético medible. Ahora, extrapolen eso a la Navidad. No 70,000 personas, sino 2,000 millones de personas en todo el planeta, sincronizadas a través de las mismas canciones, los mismos símbolos, las mismas narrativas emocionales. Eso no es solo un campo, es un motor de la realidad. La física cuántica nos dice que la observación colapsa la probabilidad en realidad. El efecto del observador, nuestra atención literalmente moldea lo que se manifiesta. Esto no es filosofía, se ha demostrado en innumerables laboratorios. El experimento de la doble rendija, el entrelazamiento cuántico, la función de onda, el colapso. Entonces, ¿qué sucede cuando 2,000 millones de observadores se sincronizan? Cuando todos miran los mismos símbolos, sienten las mismas emociones y esperan los mismos resultados. La realidad no solo cambia, la realidad se fija. Y por eso diciembre se siente tan diferente. No es solo condicionamiento cultural. Estamos inmersos en un campo colectivo tan fuerte, tan coherente, tan sincronizado que anula la conciencia individual. Nos convertimos en parte de la ola. Nuestra frecuencia personal se absorbe en la frecuencia colectiva. Y aquí está lo que nadie nos dice. Esa frecuencia colectiva no es neutra. No es solo alegría navideña. Es una mezcla específica de emociones diseñada deliberadamente para hacernos más sugestionables, más dóciles, más dispuestos a participar en sistemas que no nos benefician. La nostalgia nos hace anhelar un pasado que nunca existió. La culpa nos hace gastar dinero para demostrar que nos importa. La soledad nos impulsa a buscar conexión a través del consumo. La generosidad nos hace dar incluso cuando estamos agotados. La esperanza nos hace fijar propósitos que abandonaremos en febrero. Cada emoción cumple una función, y cuando esas emociones se manifiestan simultáneamente en miles de millones de personas,
Se obtiene una población predecible, manejable y económicamente explotable. Esto no es un accidente, es una estrategia. Ahora hablemos de por qué la memoria es la verdadera arma aquí, porque esta es la parte que más me perturba. Los rituales no solo afectan tu estado emocional presente, reconstruyen tu pasado. Cada diciembre, los recuerdos navideños de tu infancia se reactivan. El olor a pino, el sonido de Noche de Paz, el sabor del pan de jengibre, y cuando esos estímulos sensoriales te alcanzan, ya no estás en el presente. Te transportas al pasado. Vuelves a tener 5 años. Vuelves a tener 10 años. Estás experimentando la Navidad a través de los ojos de un niño que aún no tenía pensamiento crítico. La memoria no es almacenamiento. La memoria es reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, no estás recuperando una grabación. Estás reconstruyendo ese recuerdo en tiempo real. Y cada vez que lo reconstruyes, cambia ligeramente, se reescribe, se impregna de tu estado emocional actual. Así que, cada diciembre, cuando hueles a pino, escuchas villancicos y ves luces, no solo estás recordando la Navidad, estás reviviendo las emociones que sentiste de niño y mezclándolas con lo que sientes ahora. Ahora, pasado y presente se fusionan. Y he aquí por qué esto importa. Los niños no tienen los mismos filtros críticos que los adultos. Cuando tenías 5 años y creías en Papá Noel, y todo parecía mágico, absorbiste la Navidad sin crítica. Entró directamente en tu subconsciente sin pasar por tu mente lógica. Esa huella sigue ahí. Y cada diciembre esa huella se refresca, se refuerza, se reactiva. No solo sientes nostalgia, estás regresando temporalmente a una versión anterior de ti mismo. Una versión más abierta, más sugestionable, más dispuesta a creer. Y cuando estás en ese estado, cuando actúas desde esa huella infantil, eres vulnerable. Gastarás dinero que no tienes. Participarás en tradiciones que ni siquiera te gustan. Sentirás obligaciones que no tienen sentido porque no estás tomando decisiones de adulto. Estás funcionando con una programación infantil. La memoria es la puerta de entrada. Controla la memoria, controla a la persona. ¿Y la Navidad? Controla la memoria mejor que cualquier otro ritual cultural, porque comienza mucho antes de que tengamos lenguaje, antes de que tengamos pensamiento crítico, antes de que tengamos defensa alguna contra la programación simbólica. Nuestras primeras Navidades son preverbales. No podemos recordarlas conscientemente, pero nuestro sistema nervioso sí las recuerda. Las luces, los sonidos, las emociones en la habitación, todo se codifica antes de que tengamos la capacidad de cuestionarlo. Cuando tenemos la edad suficiente para pensar críticamente, el patrón ya está instalado y la cultura que nos rodea lo refuerza cada año. Por eso los adultos se emocionan hasta las lágrimas con los anuncios navideños. Por eso escuchar "Volveré a casa para Navidad" nos conmueve profundamente. Por eso nos sentimos obligados a recrear tradiciones que ni siquiera disfrutamos. No estamos reaccionando al presente, sino a todas las Navidades que hemos vivido. Simultáneamente, los recuerdos se superponen, se acumulan, y el peso emocional se vuelve abrumador. Eso no es sentimentalismo, es manipulación al nivel más profundo posible. Bien, hablemos de Papá Noel de nuevo, porque el arquetipo de Papá Noel es una de las piezas de programación social más brillantes jamás creadas. Piensen en lo que se les enseña a los niños sobre Papá Noel. Es una figura de autoridad que todo lo ve y todo lo sabe, que vigila su comportamiento durante todo el año. Lleva una lista, la revisa 2 veces, sabe cuándo se han portado bien o mal, y basándose en esa vigilancia, recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. Ahora piensen en lo que eso enseña. Siempre te están observando. Tu comportamiento siempre está siendo registrado. Una autoridad externa determina tu valor. Obediencia equivale a recompensa. Desobediencia equivale a castigo. No es una historia bonita. Es entrenar a los niños para que acepten estados de vigilancia y sistemas de autoridad jerárquicos. Y aquí está la parte genial.
Los niños finalmente aprenden que Papá Noel no es real. Crecen, dejan de creer, pero el patrón no se detiene. Simplemente se transfiere. Los mismos niños que creían que Papá Noel los observaba crecen para aceptar que Dios los observa, o que el gobierno los observa, o que su empleador los rastrea, o que los algoritmos de las redes sociales los monitorean. Los detalles cambian, la estructura permanece igual. Observación constante, juicio del comportamiento, recompensa y castigo basados en el cumplimiento. Papá Noel fue un ensayo. El verdadero sistema llega después, y sé que algunos dirán, pero Papá Noel enseña generosidad. Los niños aprenden a pensar en los demás, aprenden la alegría de dar. ¿De verdad aprenden eso o aprenden que el amor es transaccional? Que tienes que ganarte la atención a través del buen comportamiento. Que tu valor se determina por lo bien que sigues las reglas. Porque la mayoría de los niños no experimentan a Papá Noel como pura generosidad. Experimentan a Papá Noel como una aprobación condicional. Si te portas bien, recibirás regalos. Si te portas mal, recibirás carbón. Eso no enseña generosidad. Eso enseña a los niños que necesitan rendir para ser amados. Y luego crecen. Y se preguntan por qué vinculan su autoestima a la productividad. ¿Por qué sienten que necesitan ganarse el amor? ¿Por qué les aterra portarse mal o cometer errores? Papá Noel es solo el principio. Este patrón ha estado presente durante toda tu vida. Y aquí hay otra capa del asunto de Papá Noel que se vuelve oscura. El traje rojo, el taller en el Polo Norte, los elfos, los renos. Nada de eso es arbitrario. El rojo siempre se ha asociado con el poder, la sangre y el sacrificio. El Polo Norte, el Axis Mundi, la cima del mundo, el punto donde el cielo toca la tierra. Los elfos, originarios de la mitología nórdica, seres sobrenaturales que existen entre mundos. Los renos, animales asociados con viajes chamánicos y estados alterados de conciencia. Papá Noel es una mezcla de simbolismo pagano, disfrazado de cuento infantil, y cada año se enseña a los niños a escribir cartas a Papá Noel para hacer peticiones, para expresar sus deseos a una figura de autoridad invisible que puede o no concedérselos. Eso es magia ritual. Eso es suplicar a una entidad por un favor. Eso es entrenar a los niños para que participen en prácticas ceremoniales, sin comprender lo que están haciendo. Y antes de que pienses que estoy exagerando, busca los orígenes de San Nicolás. La figura histórica real era un obispo cristiano en Turquía, que supuestamente realizó milagros. La mitología a su alrededor se mezcló con la nórdica. Dioses como Odín, que también tenía una larga barba, cabalgaba por el cielo y daba regalos durante el Yule. Papá Noel es una amalgama de arquetipos antiguos. Y esos arquetipos siempre han representado lo mismo: autoridad, juicio, recompensa y castigo. Ahora hablemos específicamente del 25 de diciembre, porque esta fecha no es neutral. Esta fecha ha sido significativa durante miles de años, en múltiples culturas, y no es por Jesús. El 25 de diciembre es 3 días después del solsticio de invierno. El solsticio es el 21 o 22 de diciembre, dependiendo del año. Es el día más corto, la noche más larga, el momento de máxima oscuridad, y durante 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre, el sol parece quedarse quieto en el cielo. No se mueve hacia el norte ni hacia el sur, simplemente permanece inmóvil. Los antiguos no tenían el conocimiento astronómico que tenemos hoy. No sabían que la inclinación del eje terrestre causa este fenómeno. Pensaban que el sol estaba muriendo, deteniéndose, posiblemente para no volver jamás. Y luego, el 25 de diciembre, el sol comienza a moverse de nuevo. Inicia su viaje de regreso al norte. Los días comienzan a alargarse. La luz regresa simbólicamente. El sol renace el 25 de diciembre. Por eso, tantos dioses solares a lo largo de la historia celebran su cumpleaños el 25 de diciembre. Horus en Egipto, Mitra en Persia, Sol Invictus en Roma y finalmente Jesús.
Jesús no fue asociado a esta fecha al azar. Esta fecha ya significaba el regreso de la luz. El cristianismo simplemente le dio un nuevo nombre. Y aquí es donde se pone interesante. Los 3 días en que el sol permanece inmóvil. Ahí es donde surge el motivo de la muerte y la resurrección. El sol muere durante 3 días y luego renace. ¿Les suena familiar? Jesús muere, permanece en la tumba durante 3 días, luego resucita. Es el mismo patrón, el mismo período de tiempo, el mismo simbolismo. No estoy diciendo que Jesús no existiera, no estoy debatiendo teología. Estoy señalando que la estructura narrativa de muerte y renacimiento en el solsticio de invierno precede al cristianismo por miles de años. Es un mito solar, y el cristianismo lo adoptó porque ya estaba arraigado en la conciencia humana. El ritual ya existía, simplemente cambiaron al personaje central, y por eso el 25 de diciembre resulta significativo, incluso si no eres religioso, porque la fecha conlleva miles de años de significado acumulado. Ha sido marcada como sagrada durante tanto tiempo que existe en la conciencia colectiva, como un umbral, un punto de inflexión, un momento de transformación. No necesitas creer en Jesús para que el 25 de diciembre te afecte. La programación es más profunda que la religión. Es astronómico, biológico y psicológico a la vez. Así que aquí está la pregunta que deberíamos hacernos en este punto. Si la Navidad es tan antigua, tan poderosa y está tan arraigada en la conciencia humana, ¿quién se beneficia de que siga siendo así? Porque los rituales no perduran durante miles de años por casualidad. Perduran porque cumplen una función y alguien, en algún lugar, se beneficia de esa función. Empecemos con la economía obvia. Los comercios minoristas generan entre el 30% y el 40% de sus ingresos anuales en noviembre y diciembre. El 40%, casi la mitad de su año, transcurre en 2 meses. Si la Navidad desapareciera, la economía colapsaría. Y no lo digo metafóricamente. Es decir, los sistemas económicos globales dependen del gasto navideño. Industrias enteras se estructuran en torno a él. El transporte, la manufactura, el comercio minorista, la publicidad, los medios de comunicación, todo alcanza su punto máximo en diciembre. Así que tenemos corporaciones, gobiernos e instituciones financieras con un interés particular en asegurar que la Navidad siga siendo emocionalmente atractiva, en asegurar que la gente se sienta obligada a gastar, en asegurar que la culpa, la generosidad y la nostalgia se apoderen de todo al mismo tiempo. Así que compras más de lo que puedes permitirte. No les importa si te endeudas, no les importa si estás estresado y agotado, les importa que participes, que gastes, que mantengas la maquinaria en marcha. Ahora, profundicemos. La Navidad refuerza la jerarquía social. Las estructuras familiares se reactivan. Regresas a casa de tus padres y de repente ya no eres un adulto. Vuelves a ser un niño. Te sometes a la autoridad. Recaes en viejos roles. Participas en dinámicas. Has pasado el resto del año intentando escapar. Y esto sucede en millones de familias simultáneamente. La jerarquía social se refuerza. La autoridad generacional se reafirma. La estructura se mantiene. La Navidad también refuerza la obediencia cultural. Los rituales compartidos crean una realidad compartida cuando todos participan en la misma tradición, cuando todos escuchan las mismas canciones, cuando todos siguen el mismo guión. Crea cohesión y las poblaciones cohesionadas son más fáciles de gestionar. No cuestionas el ritual porque todos lo hacen. No te excluyes porque excluirse significa exclusión social. Lo aceptas incluso cuando no te beneficia, porque la resistencia se siente peor que la participación. Y aquí está la parte realmente inquietante. La Navidad crea emociones predecibles. Cada diciembre saben exactamente cómo te vas a sentir. Saben que la nostalgia llegará a su punto máximo. Saben que la generosidad aumentará. Saben que la culpa se intensificará. Saben que la soledad afectarán a las personas aisladas. Y una vez que las emociones son predecibles,
El comportamiento es predecible y predecible. Las poblaciones son controlables. Cada diciembre te vuelves emocionalmente vulnerable, de maneras que no lo eres. El resto del año, tus defensas bajan. Tu pensamiento crítico se suaviza, estás más abierto a las sugerencias, más dispuesto a gastar, más conforme con las expectativas sociales. Eso no es casualidad, esa es la función del ritual. Te necesitan predecible, te necesitan vulnerable, te necesitan participante, porque si millones de personas de repente dejaran de disfrutar de la Navidad, si dejaran de gastar, de conformarse, de sincronizar sus emociones, todo el sistema se desestabilizaría. La Navidad no se mantiene porque sea hermosa, se mantiene porque funciona. Y ahora hablemos de lo que sucede después, porque el ritual no termina el 25 de diciembre. El verdadero impacto se nota en enero de cada año. Enero se siente como un reinicio, un nuevo comienzo, un año nuevo, un nuevo yo, una pizarra en blanco. Culturalmente, nos enseñan a establecer propósitos, metas e intenciones. Nos dicen que este es el momento perfecto para transformar tu vida. Pero piensa en lo que te acaba de pasar. Pasaste octubre, noviembre y diciembre en un estado emocional cada vez más intenso, nostalgia, culpa, generosidad, estrés y agotamiento por las obligaciones. Agotaste tus reservas emocionales y financieras, realizaste rituales. Participaste en un evento colectivo masivo que sincronizó tu conciencia con la de miles de millones de personas, y de repente, todo se detiene. Diciembre termina, se quitan las decoraciones, la música deja de sonar, las luces se apagan. Y se supone que debes hacer la transición inmediata a esta mentalidad de transformación llena de energía y orientada a objetivos. Pero no tienes energía. Te estás quedando sin energía. El ritual te ha quitado todo lo que tenías. Así que te fijas propósitos, te haces promesas a ti mismo. Vas a comer más sano, hacer más ejercicio, ser más productivo. Finalmente, terminas ese proyecto. Y para febrero, el 92% de las personas ya han abandonado esos propósitos. Eso no es un problema de fuerza de voluntad. Ese es un problema de finalización de rituales. Diciembre no solo termina con el colapso de tu campo emocional, sino que tu identidad se restablece a la configuración de fábrica. Estás desorientado, agotado, y en ese estado de desorientación y agotamiento, eres altamente sugestionable. Por eso enero es cuando te venden el siguiente programa: planes de dieta, membresías de gimnasio, cursos de autosuperación, aplicaciones de productividad. Te dicen que no eres suficiente, pero si compras esto, sigue este plan. Adopta este sistema. Puedes convertirte en quien se supone que debes ser, y lo crees porque acabas de salir de un ritual masivo que reescribió tu subconsciente. Estás operando en piloto automático. Tu pensamiento crítico aún no se ha recuperado del todo. Así que te dejas llevar, te comprometes, y para marzo ya estás agotado. La energía se ha ido. La motivación ha desaparecido. Vuelves a tu estado inicial, preguntándote qué pasó. Lo que pasó es que intentaste correr una maratón inmediatamente después de correr otra. Ni siquiera sabías que estabas corriendo. Enero no es un nuevo comienzo. Enero es la etapa posterior al colapso ritual, y la razón por la que los propósitos de Año Nuevo fracasan no es porque seas débil. Es porque intentas empezar algo nuevo cuando aún no te has recuperado de lo que acaba de terminar. El sistema está diseñado de esta manera. Necesitan que diciembre te agote para poder venderte cosas en enero. Es un ciclo, y la mayoría de la gente nunca lo ve porque está inmersa en él. Bien, ahora que ves el mecanismo, ahora que entiendes cómo funciona, ¿qué haces al respecto? Porque la verdad es que no puedes escapar de la Navidad. Está en todas partes. Está en la música, las decoraciones, los anuncios, las conversaciones. No puedes simplemente desconectarte por completo sin aislarte socialmente. Y no estoy sugiriendo que te conviertas en un ermitaño en diciembre. Lo que sugiero es una participación consciente, una elección consciente en lugar de actuar por inercia, en lugar de la compulsión. Así que esto es lo que haces, empezando ahora mismo, incluso antes de que comience diciembre.
Implementa el protocolo de conciencia de diciembre. Así es como funciona. Cuando te invada la nostalgia, cuando sientas esa cálida atracción emocional, no actúes de inmediato. Haz una pausa, respira 3 veces y di en voz alta o en tu mente: desencadenante de nostalgia. Eso es todo. No lo estás reprimiendo, no estás luchando contra ello. Simplemente lo estás nombrando, etiquetándolo, creando un espacio entre el sentimiento y tu respuesta. Cuando surja la culpa, cuando sientas que deberías comprar algo, hacer algo, estar en algún lugar, lo mismo. Pausa. 3 respiraciones. Programación de culpa. Cuando la generosidad se sienta compulsiva. Cuando estés a punto de gastar dinero que no tienes en algo que realmente no quieres, haz una pausa. 3 respiraciones. ¿Esto es mío o es parte del ritual? Nombrarlo rompe el hechizo. Los rituales funcionan a través de la participación inconsciente. En el momento en que etiquetas lo que está sucediendo, sales de él. La respuesta automática. Creas conciencia, y la conciencia es poder. No estás rechazando las emociones, no estás fingiendo que no existen. Simplemente las estás viendo con claridad, y una vez que las ves, pierden su control. Porque esto es lo que noté cuando empecé a hacer esto. La mayoría de las emociones que creía que eran mías, en realidad no lo eran. Fueron provocadas por símbolos externos. Música navideña en una tienda, luces en la casa de un vecino, un anuncio que muestra una reunión familiar. La emoción me invadía y pensaba que venía de dentro de mí, pero no era así. Era una respuesta a un estímulo diseñado para provocar precisamente esa emoción. Una vez que empecé a nombrarla, nostalgia, culpa, programación, compulsión, las emociones dejaron de sentirse abrumadoras. Eran solo sensaciones, y las sensaciones pasan. Así que esa es la primera práctica: conciencia, observación sin absorción. La segunda práctica es el ayuno de símbolos, y esta sonará extrema, pero escúchame. Limita tu exposición a los símbolos navideños. No por completo, no hasta el punto de sentirte miserable, sino de forma intencionada, estratégicamente. Esto es lo que quiero decir. La música navideña está diseñada para provocar respuestas emocionales. Las mismas canciones, las mismas melodías, las mismas letras año tras año, están codificando el ritual en tu sistema nervioso a través de la repetición. Así que, en lugar de absorber pasivamente cada canción navideña que suena por todas partes, elige 1 o 2 canciones que realmente disfrutes. Canciones que tengan un significado para ti, y escucha esas. Permítete disfrutarlas, pero silencia el resto. Evita las emisoras de radio que ponen música navideña sin parar. Apaga la televisión cuando los anuncios se vuelven muy frecuentes en diciembre. Camina rápidamente por las tiendas en lugar de quedarte en las secciones decoradas. No estás evitando la Navidad, estás reduciendo el refuerzo simbólico repetitivo. Lo mismo ocurre con las decoraciones. Si de verdad te encanta poner un árbol, pon un árbol. Si te da alegría, hazlo. Pero no lo hagas porque sientas que tienes que hacerlo. No decores solo para cumplir con las expectativas o porque todo el mundo lo hace. Elige 1 o 3 símbolos que realmente signifiquen algo para ti. Que esos sean tu Navidad. No te ahogues en 1000 símbolos que solo refuerzan patrones que no elegiste. Porque esto es lo que sucede cuando reduces la exposición. Ganas espacio, espacio mental, espacio emocional. Dejas de reaccionar impulsivamente a cada estímulo. Dejas de funcionar en piloto automático y notarás que te sientes más tranquilo, más centrado, con menos presión. No te estás perdiendo nada, simplemente dejas de estar tan condicionado. La tercera práctica es la reevaluación consciente del acto de dar. Y esta puede incomodar a algunas personas, pero es necesaria antes de comprar cualquier cosa. En diciembre, antes de dar algo, antes de comprometerte con algo. Haz una pausa y pregúntate: ¿quiero hacer esto o siento que tengo que hacerlo? Si la respuesta es siento que tengo que hacerlo, no lo hagas. Sé que suena duro. Sé que puede generar conflictos.
pero esta es la realidad. Dar por culpa te agota, drena tu energía, refuerza el patrón de la obligación por encima de la autenticidad. Dar por obligación no es generosidad, es un tributo, es participar en un sistema que extrae tus recursos a cambio de aceptación social. La verdadera generosidad se siente ligera, se siente fácil. Quieres dar, no hay culpa, sin presión, sin conflicto interno. Das porque se alinea con quien eres, no porque intentas demostrar que eres una buena persona. Así que este diciembre, da intencionadamente un regalo significativo en lugar de 10 obligatorios. Y si la gente te presiona, si te hacen sentir culpable por no participar como esperan, aquí tienes tu respuesta. Este año estoy siendo más intencional con mi energía y mis recursos. Me estoy centrando en la conexión significativa por encima del intercambio material. Eso es todo. No le debes a nadie más explicaciones. No estás siendo egoísta, estás siendo honesto, y la mayoría de la gente lo respetará más de lo que crees. Lo que notarás cuando empieces a hacer esto es lo mucho más ligero que te sientes, lo mucho más presente que estás, la cantidad de energía que te queda después de diciembre, en lugar de estar completamente agotado. La cuarta práctica es la reflexión de identidad del solsticio. Y aquí es donde recuperas el ritual para ti mismo el 21 de diciembre. El día del solsticio de invierno, siéntate en la oscuridad durante 10 minutos. Sin teléfono, sin distracciones, solo tú y la oscuridad. Y en esa oscuridad pregúntate, ¿en quién quiero convertirme en el próximo ciclo? No qué quiero lograr, no cuáles son mis metas. ¿En quién quiero convertirme? ¿Qué versión de mí mismo quiero encarnar? Y escribe 3 declaraciones de identidad. No metas, no resoluciones, sino identidad. Por ejemplo, soy alguien que protege su energía. Soy alguien que da por generosidad, no por obligación. Soy alguien que participa conscientemente en lugar de automáticamente. Las declaraciones de identidad son más poderosas que las metas porque cambian la forma en que funcionas desde la raíz. Las metas se tratan de hacer. La identidad se trata de ser. Cuando escribes estas declaraciones en el solsticio, estás utilizando esa energía del umbral de forma consciente. Estás creando tu propio reinicio en lugar de dejar que el ritual colectivo te reinicie. Y aquí está la razón por la que esto funciona. El solsticio sigue siendo un momento poderoso. Sigue siendo un punto de inflexión. La luz regresa. Pero en lugar de absorber inconscientemente la programación colectiva, estás creando tu propio significado. Estás decidiendo quién eres, en lugar de dejar que el ritual decida por ti. No te estás resistiendo a la Navidad, la estás redirigiendo. Estás utilizando la misma energía del umbral para tu propia transformación en lugar de dejar que se use en tu contra. La práctica número 5 es el anclaje temporal de enero. Y así es como te proteges de la programación posterior al ritual. Del 1 al 3 de enero, revisa tus declaraciones de identidad del solsticio. Léelas. Siéntelas. Reconecta con la persona en la que decidiste convertirte. Y luego crea una práctica diaria sencilla que refuerce esa identidad. No un cambio radical, no una transformación total. Una pequeña cosa. Si tu declaración de identidad es «Soy alguien que protege mi energía», tu práctica podría ser «Me reviso 2 veces al día y me pregunto si mi energía es mía o si la estoy desperdiciando». Si tu declaración de identidad es «Soy alguien que da por generosidad», tu práctica podría ser «Solo digo sí a las peticiones cuando realmente tengo la energía para cumplirlas». Una práctica, un refuerzo diario. Y aquí está la parte crucial. Evita todo el contenido de Año Nuevo, Vida Nueva, absolutamente todo. No veas los videos, no leas los artículos, no compres los programas. Todo ese contenido está diseñado para hacerte sentir inadecuado, para que compres soluciones a problemas que antes no tenías. Te hicieron creer que sí los tenías. Ya decidiste en el solsticio en quién te estás convirtiendo. Bloqueaste tu línea de tiempo antes de que se intensificara la programación colectiva.
Ahora simplemente la refuerzas a través de tu práctica diaria. Lo que notarás en enero es lo estable que te sientes en comparación con años anteriores. Qué inmune eres a los mensajes de lo que deberías hacer. Lo poco que te importa el caos típico de Año Nuevo. Estás operando desde tu propia frecuencia en lugar de absorber la frecuencia colectiva. Y eso es libertad. Permíteme resumir todo esto, porque esto es lo que ahora entiendes, y que la mayoría de la gente nunca ve. No perdiste tu poder en diciembre. Lo entregaste inconscientemente. Participaste en un ritual que nunca elegiste. Fuiste activado por símbolos que nunca descifraste. Seguiste patrones emocionales que nunca cuestionaste, y ahora lo ves. Ves el momento del solsticio. Ves los orígenes paganos. Ves cómo la Saturnalia se convirtió en Navidad. Ves el sistema de símbolos, los árboles, las luces, el rojo y el verde, los regalos, el arquetipo de vigilancia de Papá Noel. Ves cómo la memoria es la verdadera puerta de entrada, cómo las huellas de la infancia se reactivan cada año. Ves cómo la emoción colectiva crea efectos de campo que dan forma a la realidad. Ves la extracción económica, ves el control social, ves el reinicio de enero que está diseñado para venderte el siguiente programa. Ahora no puedes dejar de ver esto. Cada diciembre, a partir de ahora, notarás los patrones, sentirás los desencadenantes, verás a otras personas participar inconscientemente en tiempo real, y elegirás no la resistencia, no el rechazo, sino la elección. Todavía puedes disfrutar de diciembre. Todavía puedes apreciar las luces, la música y la conexión, pero ahora lo haces conscientemente. Participas porque eliges hacerlo, no porque te sientas obligado. Das por un deseo genuino, no por culpa. Te conectas desde la autenticidad, no por obligación. La Navidad no controla la realidad. La participación inconsciente sí. ¿Los rituales solo funcionan cuando no sabes que estás dentro de ellos? Ahora lo sabes, y esto es lo que significa. De ahora en adelante, tú decides qué significa diciembre para ti. Puedes elegir qué tradiciones te benefician y cuáles no. Puedes participar sin agotar tu energía. Puedes aprovechar este periodo festivo de forma consciente, en lugar de dejarte arrastrar por él. La élite no evita la Navidad. Participan con plena conciencia, entienden el mecanismo. Utilizan la energía colectiva de estas fechas sin que los agote. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. No olvides que eres una parte fundamental de este canal. No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Si no sabes qué comentar, simplemente escribe 100. Además, si eres nuevo y aún no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video diario útil e informativo. Gracias por ver el video.